Bien, vamos con nuestro siguiente invitado. Saludamos con el doctor Jorge Reyes desde la Centinela del Sur, Loja. Vamos a hablar de la coyuntura política con el doctor Jorge Reyes. Nos disculpamos con el doctor Reyes porque hemos usado unos minutos con el chochólogo. Bienvenido, doctor. Buenos días, estimado Jaime. Escuchar estas denuncias valientes que distan mucho de las famosas noticias crímenes con las que se han amparado algunos funcionarios de los gobiernos, significa que este tiempo que se lo ha empleado está muy bien hecho. Hay que defender con valentía los recursos de nuestro país. Hay que denunciar la corrupción y qué bien en el caso del chochólogo Andrés Durán, porque él se está todos los días jugando su vida y tiene la entereza de hacerlo. Necesitamos gente como él en nuestro país y obviamente el tiempo que ha empleado está muy, pero muy bien hecho. A sus órdenes, mi estimado Jaime. Doctor, bueno, ¿cómo ve usted el país con este gobierno que casi que se cree un monarca, está haciendo lo que quiere, está trapeando el piso con la Constitución? Hemos visto cómo pide licencia por horas. Ayer emitió el decreto número 505, me parece, no me recuerdo el número ya. Pero bueno, pide licencia también por 2 o 3 días. ¿Qué lectura darle a todo lo que vivimos en este momento? El Ecuador está como una piedra en el borde del abismo, que muy poco va a necesitar para irse cuesta abajo en la rueda, como dice el tango. Estamos en un proceso electoral en el que no hay ninguna igualdad de oportunidades, en que el candidato presidente está en campaña abierta desde que asumió la presidencia y utiliza en la forma más indebida los recursos del Estado para hacer campaña. No solamente unas cuantas cosas que han causado graves perjuicios económicos, sino que ahora, de manera completamente impúdica, desde los colores de su partido que están obligados los funcionarios a vestirlos, hasta este mamotreto de pedir, de encargar a una empleada a la presidencia de la República, injuriando todo lo que significa la solemnidad de la presidencia, lo pone en un plano de desventaja, de total ventaja frente a otras personas que tienen que cumplir la Constitución y la ley. Entonces, esta es la primera característica, que no se la puede pasar por desapercibida. En segundo lugar, habrán algunos candidatos y candidatas que representan a grupos económicos y que pueden tener sus recursos para poder enfrentar una campaña, pero la gran mayoría no lo puede hacer. Entonces usted tiene aquí una primera lectura que afortunadamente ya está siendo recogida por los observadores internacionales de que no existen igualdad de oportunidades en la participación y que existe al mismo tiempo una alegre manipulación de la Constitución y de la ley que sirven menos que pañitos higiénicos húmedos ya usados para los intereses de este grupo de plutocracia que está enquistado en el poder. Esa es una primera lectura que hay que rescatar. En segundo lugar, me parece que aquí hay cosas que vale la pena decirles. Yo me he quedado gratamente impresionado escuchándola a su anterior invitada en una explicación muy interesante de lo que sucede con las tendencias políticas, etc. Esas polarizaciones y ese clivaje muestran una cosa, que terminó aquel candidato que ganó las elecciones anteriores diciendo que los antis tienen un límite y que los pros son ilimitados, haciendo exactamente lo contrario. Yo no diría escupiendo para arriba, sino vomitando para arriba, para convertirse en el paladín del anticorreísmo como una estrategia terrible para enajenar las mentes de los ecuatorianos.
Y en ese sentido, permítame decirle algo que me llama la atención. En el Latino Barómetro 2024 se hace una pregunta y dice, ¿se gobierna para grupos poderosos en su propio beneficio? Resulta que el 90% del Perú dice que sí, está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio. Y en el Ecuador llega al 81%. Vea usted lo que significa esta situación. Entonces, si hay una percepción de esa naturaleza, que un gobierno de un poderoso y el anterior de otro poderoso banquero gobierna para su propio beneficio, hay que tratar de encontrar una explicación porque la gran mayoría de gente está confundida y este señor, en el caso del candidato presidente, tiene aproximadamente un tercio del electorado que estaría apoyándolo. Realmente estamos viviendo en una tela araña que a nosotros nos impide ver la realidad y pelearnos entre nosotros mismos. Que el veneno de esas arañas se ha inoculado en contra de nosotros mismos. Esa telaraña, entonces hay que desmontarla. Y mi mensaje no es para aquellos que han tomado ya su posición y que muchos están rayando en esas actitudes fanáticas en donde usted le dice, señor, hoy son las 9:54 y es de día, y le dicen, no señor, es de noche porque así lo dijo el presidente Noboa. Entonces ya pues allí ya no tenemos mayor cosa que hacer. Pero sí hay un espacio muy importante que hay que mirarlo y me refiero a esas personas que tienen la posibilidad de votar con fe. Y hablo de fe desde la perspectiva religiosa, diría mejor con esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Por ejemplo, permítame solamente ponerle 3 ejemplos. El uno es de la salud. Y he podido conversar con muchas personas, porque hago opinión pública, y les he planteado, díganme, ¿algún rato últimamente estuvo mejor la atención en los hospitales del país? ¿Había o no medicina? Y desde los más furibundos antes me han respondido, sí, en realidad en ese aspecto estábamos mejor. Y es que la persona que se quedó sin trabajo y la persona que salió a buscar trabajo, a vender sus chauchas todo el día y no tuvo un ingreso, si le cobran en un hospital por la gasa, por una jeringuilla, para una operación hasta el bisturí están cobrando en el seguro, se lo puedo probar aquí en Loja. ¿De dónde saca? ¿De dónde saca? Y entonces eso, y es posible que se lo retome y se diga, sí hubo la posibilidad de tener ese servicio. Sí existió ese tiempo, y se lo digo, se lo afirmo como médico, como salubrista, como investigador social, que sí hubo esos servicios de salud mejor equipados, que no podemos decir que era el mejor sistema de salud, así mismo es, pero es 10,000 veces mejor que lo que ahora tenemos. Entonces yo digo, esa gente que en su intimidad va a tener un espacio de decir, pues bueno, ya no voy a votar ni por los zapatitos colorados, ni por el cartón prensado, ni por ninguna bailarina o alguna cosa de estas. Diga, bueno, yo sí tengo la esperanza de que los hospitales cambien, que los centros de salud cambien. Eso es algo de un voto que yo quiero incentivar positivo, porque siempre estaré en el plano de defender la salud y la vida. El otro ejemplo que lo voy a retomar es lo que usted acaba de decir en la noticia, de este señor de triste recordación, y así será, así pasará la historia del señor Peña del Seguro. Está aseverando que si gana o no Noboa hay que hacer reformas profundas porque esto va a durar solo 40 años. El pueblo va a reflexionar en esto. Y si bien le pueden decir que de los servicios del Seguro Social saltan sapos, cucarachas y salamanquegas y no hay un buen servicio, porque precisamente esa es la forma de acabar con la imagen del Seguro Social para poderlo privatizar, no se van a dejar y van a decir, la platita que yo pago no solamente es para el servicio de salud,
sino también para mi jubilación, etcétera. Y si no hacemos una campaña en esos grupos que son fundamentales para poder defender el seguro social, cuya base inmediata, si gana el presidente Noboa, será privatizar el seguro y tomar una serie de medidas en contra de la mayoría, entonces sí podemos hacer también de este proceso electoral algo con esperanza. Y claro, nos vienen con cuentos, cuando la única verdad que existe acá es de que apenas un tercio de la población económicamente activa en capacidad de trabajar tiene empleo pleno. Si eso vuelve a ser como si fue antes y llega a un 50%, para no hablar de los países escandinavos en que llega al 80 y 90%, entonces tendremos los suficientes aportes de los activos para financiar los roles de pago de quienes somos jubilados. Entonces eso está atado, el seguro, el futuro del seguro, no a que quieran incrementar el número de años, de aportaciones, etcétera, a eso como algo fundamental, sino principalmente a generar trabajo. Entonces defender al seguro significa defender la posibilidad del trabajo. Y la última para tener esta argumentación se refiere a los propios empresarios. Yo no sé cómo puedan los empresarios nacionales apoyar, por ejemplo, el plan privatizador del presidente de la República, cuando ellos son los primeros que están en riesgo. ¿Y por qué lo digo? Esta crisis de los apagones y muchas otras más que tienen una base natural, pero también antrópica y de políticas claras, tienen la intencionalidad de quebrar las medianas empresas en el país, incluso algunas que sean grandes. ¿Por qué razón? Porque el modelo concentrador les dicta para que ellos deban ser acabados y sean absorbidos por las grandes empresas del clan que todos sabemos quién lo está encabezando. Entonces sería bien grave que aquellas personas no voten a favor de una propuesta que diga, no son enemigos los empresarios nacionales, pueden convertirse en verdaderos héroes si siguen invirtiendo aquí. Son los verdaderos enemigos los que sacan la plata, los que tienen empresas en el extranjero y nos vienen a chupar aquí. Entonces estos tres ejemplos sirven para abonar a la idea de que en estas elecciones tenemos que votar con esperanza y hacerlo también desde la fe y del convencimiento interior. Doctor, para reafirmar el tema que usted nos empezó a hablar de la salud de los hospitales, yo el domingo, que fui al mercado de Sauces 9, me topé con una persona que cuida vehículos en los exteriores del mercado. Y le grabé un testimonio. Y quiero compartirlo con la audiencia para que vean la realidad de cómo eran los hospitales hace 8 años atrás. Vamos a rodar el video y después quiero su comentario. Don Juan Paz, ¿cómo le va? Cuénteme, usted tiene un testimonio de la época de la Revolución Ciudadana y ¿por qué usted sigue apoyando a Correa? ¿Por qué? Porque cuando estuvo él, todos estuvimos bien. Yo estuve enfermo, estuve con mi barriga ahí así, yo tenía 6 litros de pus en mi estómago y sin embargo me interné en el hospital de Guayaquil cuando él lo remodeló, que no hubo ningún presidente que remodelaba las cosas, él lo remodeló, me interné en el hospital de Guayaquil donde apretaba un botón, me movía la camilla, tenía mis 3 comidas diarias, no gasté ni un centavo y mírame cómo estoy ahorita, seco, salí gracias a él. ¿Por qué? Porque él fue un buen presidente para nosotros, no sea para los otros que son los revolucionarios, los otros afrentosos estos. Pero mira ahorita cómo estoy, con una hernia inguinal que estoy aquí así, no me puedo operar. ¿Por qué? Porque no hay insumos en los hospitales, no hay nada. Ahora todo es pagado, con Correa no había nada. Con Correa no hubo muertes, no hubo descuartizados, no hubo vacuna, no hubo paro, no hubo corte de luz. Entonces, ¿qué quiere la gente? Seguir en lo mismo con este sinvergüenza de Noboa. Él tiene harta plata y sin embargo no ve por los pobres. Él quiere tener más plata, ese es el maldito diablo, el maldito anticristo, ese, y no lo saquen a Correa, que las muertes son de Correa, que las muertes, nada, Correa no tiene nada que ver en esto. Si tuviera Correa aquí no hubiera muertos, entiendan eso, no voten por otros sinvergüenza, voten es por Correa, voten por las 5, ¿está bien? ¿Qué le parece ese testimonio?
Le sale del alma al amigo. Lo dice con convencimiento. Es fácil darse cuenta cuando un periodista saca algo forzado, pero aquí habla de su experiencia. Y eso es importante que ahora se lo vea. Más allá de que sea alguien de la Revolución Ciudadana, correísta, o yo no pertenezco a esos movimientos, pero sí pertenezco a esa gran cantidad de ecuatorianos que creemos que el Estado tiene que hacerse cargo de la salud de la población, que creemos que esa política perversa de reducción del tamaño del Estado, que significa privarle al pueblo del derecho a las medicinas, a los insumos, a las operaciones, tiene que acabar y volver como fue. Estamos enfrentando dos modelos más allá de las personas. Un modelo que centra su atención en el individuo, en el ser, y que ejerce la responsabilidad social que manda la Constitución del Estado para nuestra salud. Y otros que ya de manera desembosada hacen de la salud y de la enfermedad una mercancía. No quiero decir que todo lo que se hizo en el tiempo del presidente Correa haya sido lo último en materia de salud, pero al menos estos aspectos nadie los puede eludir, nadie los puede negar. Y no creo que tampoco ahora haya que quedarse solamente en esos planteamientos, sino que hay que avanzar mucho más en lo que significa la medicina preventiva, lo que significa la salud promocional de la salud, todos esos elementos. Pero la verdad es la que dice el Señor. Si usted hace un recorrido por todo el país, va a encontrar testimonios de gente que son y que no son, que le dice que es un punto crítico, ya de una inflexión negativa terrible, la desatención a la salud. Y le van a decir, así se masquen la cola de bravos, que sí hubo un tiempo en que estuvo mejor la salud pública en nuestro país. Sí, lamentablemente los servicios públicos, no solo la salud, como dice el doctor Jorge Acosta, andan por la pata de los caballos. No solo la salud. Usted va a sacar pasaporte, no hay ahorita material. Es lamentable, ¿no? Yo ayer decía en un comentario que para hacer una radiografía de lo que pasa en las instituciones públicas, usted entra a los baños y desde allí ya hace la radiografía de cómo funcionan las instituciones públicas. Porque casi que los baños de las instituciones públicas están en pésimo estado, porque ni siquiera para eso hay recursos. Es que usted topa un punto fundamental. Los gobiernos del Señor que engendra aquella metáfora del caballo de Troya al caballo de Carondelet, inició todo este desarmar de la responsabilidad del Estado en la administración pública. Y lo mismo lo hizo Lasso y con más fuerza este señor Noboa. Entonces, para estas personas, lo público es la antítesis del desarrollo nacional. Y eso tiene que entender la gente, que acabar con el servicio público por el que nosotros pagamos impuestos que se destinan a otras cosas y por el que tenemos los ingresos, las regalías, por ejemplo, del petróleo, deben servir para los ecuatorianos. Yo me pregunto, ¿cómo está el tema de la educación en nuestro país? ¿Se ha cumplido con todas esas ofertas de que los estudiantes, bachilleres pueden estar en la universidad? No, porque en lo principal, y se lo hablo con conocimiento de causa, se necesitaba dar más plata a las universidades para que puedan ampliar sus cupos para los estudiantes. Y eso no ha sucedido, porque esa platita está entre los 8.600 millones de las reservas internacionales, o está en el pago de los 8.000 y más millones que hicieron del servicio de la deuda externa el año pasado. Entonces, la educación, como bien público, como la mejor estrategia de desarrollo, está, como usted lo citaba, a mi tocayo Acosta, por las patas de los caballos. Y si usted sigue mirando otras cosas, por ejemplo, todo lo que significa la inclusión social, eso es algo de llorar. Por ejemplo, el tema de desayuno escolar, etcétera, cada vez tiene más problemas. ¿Por qué? Porque esa política responde a aquello que el Estado se reduzca, que no invierta en lo social, ellos lo llaman gasto, yo lo llamo inversión, y que sálvese quien pueda. Es decir,
un darwinismo social en el que supuestamente los más fuertes se salvan y los otros tienen que perecer. Frente a eso, entonces, hay que generar una propuesta de esperanza de las personas que creemos que sí es posible desarrollar un modelo keynesiano o como quiera llamárselo. Yo simplemente lo denomino un modelo centrado en el ser humano, en las necesidades del ser humano, en aquello que significa desarrollar más al ser humano sobre los intereses de los capitales, no nacionales precisamente, sino extranjeros. Entonces, nos abocamos en estas elecciones a tomar esa diferencia. Y yo creo que dentro de lo que sí es necesario, y vuelvo y repito, las personas tienen la posibilidad, dejando al lado esa telaraña que nos inocula veneno en nuestro sistema cognitivo, decir, miremos si ya hubo cómo hacer eso. Miremos si algún rato el Ecuador estuvo mejor y si es posible. Y cuando digo mejor, no quiero decir perfecto, sino mejor. Votemos entonces por algo que pueda ser mejor en función de nuestros intereses. Doctor, quiero agradecerle por el tiempo. Lamentablemente el día de hoy hemos tenido algunos invitados, no lamentable, yo creo que es bueno también, ¿no? Hemos tenido algunos invitados y no podemos extendernos más tiempo para seguir conversando. Pero en otra hablaremos de otros temas. Con mucho gusto, mi estimado Jaime, a los tiempos que puedo volverlo a ver en vivo y en exclusivo. Desearle que este año, todavía estamos a tiempo, le depare los mejores éxitos, realizaciones y decirle a todo el pueblo, no les voy a decir que este va a ser un año feliz, yo lo que les voy a desear es que tengan la fuerza suficiente para resistir a este embate que está afectando a miles y a millones de ecuatorianos, que haya la unidad familiar para allí hacernos buenos. Muchas gracias. Un abrazo para la Centinela del Sur. Gracias. El doctor Jorge Reyes, ex alcalde de Loja, analista político, conversando con nosotros y médico también, eso es lo importante, que conoce el tema de salud, hablando las cosas como tienen que ser.